Según la Real Academia Española, el comunismo es un movimiento y sistema político desarrollado desde el siglo XIX, basados en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esta definición de la RAE puede ser confusa, además de generar más dudas que respuestas. De esta manera, es oportuno que entendamos este sistema político a través de su teoría y práctica, y podamos discernir de una manera clara y respetuosa el desarrollo del comunismo en nuestro contexto actual, teniendo de referente la historia. Con este video, no buscamos generar favoritismos políticos bajo ningún contexto social, simplemente queremos informar sobre este tema que hace parte del desarrollo socioeconómico del mundo. Comencemos por entender qué es el comunismo y por qué surgió. El comunismo es un sistema político también interpretable como una filosofía, en donde a través de la revolución de los trabajadores se pueda derrocar a los dueños de los medios de producción y volverlos parte de la propiedad pública, eliminando la propiedad privada en su totalidad, eliminando las clases sociales y creando un ideal humanista de la sociedad. Para poder lograr un Estado comunista, normalmente se transita por un Estado socialista. ¿Y qué es un Estado socialista? Pues un Estado socialista es un intermedio entre comunismo y capitalismo, es decir, aún existe la propiedad privada con ciertas restricciones y las clases sociales aún son diferenciadas. Para entender el comunismo hay varios conceptos que debemos entender primero. El proletariado es el colectivo trabajador u obrero, es decir, todas las personas que no fuesen dueños de los medios de producción, independientemente si contaban con estudios avanzados o no. La burguesía son las personas dueñas de los medios de producción. Plusvalía es la ganancia que generan los medios de producción. Medios de producción, las fábricas y empresas. Y por último, el lumpenproletariado. Es el colectivo que no pertenece ni a la burguesía ni al proletariado, es decir, la gente que no aporta nada a la sociedad. Antes de que el comunismo se llevase a la práctica, existía el marxismo. De una forma rápida, el marxismo es una doctrina filosófica que defiende el materialismo histórico como principal mecanismo del desarrollo humano. El materialismo histórico es una teoría que defiende la idea de que el desarrollo de las sociedades humanas ha sido promulgado gracias a la lucha de las clases sociales por controlar los medios de producción. Se puede decir que el comunismo se basa en el marxismo, es decir, el marxismo es la teoría y el comunismo es la práctica de un sistema político. Karl Marx hablaba del comunismo primitivo, es decir, la época en la cual la sociedad nómada trabajaba para la comunidad, en donde la producción de cultivos se repartía igualitariamente y todo giraba en torno a un ente central. Obviamente la organización social de esa época primitiva no se compara con las estructuras actuales, ya que no existían clases sociales ni medios de producción establecidos durante los tiempos nómadas del hombre. Marx también planteaba que el comunismo siempre se tomaría el poder mediante revoluciones violentas capaces de derrocar a la burguesía y al orden social. El caso es que Marx plasmó todas estas ideas en un libro llamado El Manifiesto Comunista. Sin embargo, estas ideas no fueron puestas en práctica hasta 34 años después de la muerte de Marx. Aquella primera vez en que un grupo de obreros revolucionaron el orden social y derrocaron al gobierno pasó a la historia como la Revolución Rusa, que ocurrió en 1917 y fue liderada por Vladimir Lenin, quien también pasó a ser otro de los símbolos del comunismo. Y no era para poco, pues la Revolución Rusa acabó en 1923 con la fundación de la Unión Soviética, el primer país en toda la historia en haber utilizado el comunismo como sistema político oficial. Años después, tras la Segunda Guerra Mundial, el comunismo entró en una etapa de apogeo, pues luego de que la Unión Soviética saliera victoriosa de la guerra, se propusieron llevar el comunismo a todo el mundo, consiguiendo así volver comunista a casi todo el este de Europa y teniendo fuertes choques con Estados Unidos en Corea y Vietnam.
De estos conflictos fue que surgieron otros estados comunistas, tales como Vietnam y Corea del Norte. También el comunismo triunfó en China, cuando en el año 1949 los agrícolas chinos fueron liderados por Mao Zedong en una revolución que acabó con la fundación de lo que hoy conocemos como la República Popular China. Otro caso de comunismo sucedió aquí en América, cuando los cubanos, en cabeza de Fidel Castro, lograron derrocar al gobierno de Batista e implantar un régimen comunista en Cuba que perdura hasta la actualidad. Y casos así hay muchos más, pero no los podemos mencionar porque se nos haría demasiado extenso el video. Finalmente, podemos concluir que las ideas de Marx eran bastante utópicas, pues pintaban al comunismo como un sistema hermoso capaz de acabar con la desigualdad social. Sin embargo, la historia misma se ha encargado de demostrar que el comunismo puesto en práctica es un completo caos. Más que reducir la desigualdad social, logra todo lo contrario, es decir, genera una brecha inmensa entre los gobernantes y el pueblo. Además, es un sistema que se presta perfectamente para la formación de dictaduras, dado a su percepción de que todo el poder debe recaer siempre en un mismo partido político. El comunismo es una muestra perfecta que no toda la teoría bien hecha puede servir puesta en práctica.